Señora Presidenta, tomo la palabra para ejercer derecho a réplica por las menciones realizadas sobre Venezuela por parte del fiscal Karim Kam, así como de los representantes de Panamá, Argentina y Uruguay, las cuales rechazamos de plano en todo cuanto se refiera a mi país. Con relación al fiscal, Venezuela rechaza las afirmaciones sobre la situación de mi país efectuadas el día de ayer en el marco de esta sesión. En relación con la reciente declaración del representante de Venezuela, querría dejar constancia de que rechazo esa declaración en todos sus términos. La República Argentina es un Estado de Derecho, donde sus instituciones funcionan y donde el gobierno es elegido democráticamente a través de elecciones conducidas de manera transparente. En ese sentido, las recientes declaraciones de Venezuela no cuentan con nuestra aprobación. Reafirmamos nuestro contundente rechazo a las numerosas irregularidades ocurridas antes y durante el proceso electoral en Venezuela. Ya hemos escuchado esta pequeña introducción. Venezuela se enfrentó a Argentina, Uruguay y Panamá, quienes exigieron a CPI atención inmediata por la situación en Venezuela. Pero escuchemos todo este tenso momento completo. And the next speaker is His Excellency Mr. Héctor Constant Rosales, Ambassador, Permanent Representative of Bolivarian Republic of Venezuela to the OPCW, ICC, and other institutional organizations and courts. You have the floor, Excellency. Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta de la Corte, Excelencias, distinguidos delegados. Reciban un saludo en nombre del pueblo de Venezuela y de su presidente Nicolás Maduro Moros. Venezuela reitera su compromiso con el espíritu del Estatuto de Roma, reconociendo que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, recordando que todo Estado debe ejercer su jurisdicción contra los responsables de tales actos repudiables. Rechazamos de la manera más firme el genocidio, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, y en este contexto repudiamos la agresión continuada de Israel contra el pueblo palestino, que se ha cobrado en el último año más de 44.000 vidas, especialmente mujeres y niños, al tiempo que ha causado deliberadamente una situación humanitaria sin precedentes contemporáneos. Venezuela llama a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para avanzar de manera efectiva e inmediata en un necesario proceso de rendición de cuentas. Señora Presidenta, fiel a su Constitución, la República Bolivariana de Venezuela se constituye como Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna los valores superiores de libertad, vida, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos. Bajo estas consideraciones, los 5 poderes nacionales del Estado venezolano actúan articuladamente para la protección y promoción de los derechos de las y los venezolanos. No obstante, mi delegación se permite recordar que a partir del año 2014 Venezuela ha sido víctima de una sistemática campaña de desestabilización política y mediática con la finalidad de generar un cambio violento de gobierno a costa del sufrimiento de su población. En las más recientes acciones violentas ocurridas posteriores a la celebración de las elecciones presidenciales del día 28 de julio del presente año, se ha pretendido recrear una vez más la falsa matriz de opinión de una supuesta violación de derechos como política de Estado en Venezuela, desestimando a las propias víctimas de tal violencia y a las investigaciones adelantadas por la Fiscalía venezolana. Asimismo, hemos sido objeto de la aplicación ilegal de más de 900 medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos y otros estados que han significado un terrible impacto para la economía nacional y para los derechos humanos de los venezolanos, tal y como ha sido reconocido por mandatos independientes de Naciones Unidas. Por citar una sola cifra, hasta el año 2022, el daño causado por estas criminales medidas a la economía de mi país se estimaba en 642.000 millones de dólares, lo cual es superior a las reservas internacionales de todos los países restantes de América del Sur. Señora Presidenta, sobre este tema, Venezuela remitió a la Fiscalía la situación Venezuela 2, que busca determinar responsabilidades concretas sobre los crímenes que se desprenden de la aplicación de las ilegales medidas sancionatorias que, entre otros,
han contribuido a aumentos muy importantes en la mortalidad de niños, niñas y adultos, así como han afectado negativamente a una gama de otros derechos humanos, incluyendo el derecho a la alimentación, a la atención médica y a la educación de mi pueblo. Confiamos que se concluya prontamente el examen preliminar y se proceda con las investigaciones. Venezuela no comprenda que existen dobles estándares en la consideración de las medidas coercitivas unilaterales. Así como denunciamos las amenazas sancionatorias contra la Corte, esperamos que se rechacen las sanciones ilegales contra los pueblos que las sufren. Excelencias, distinguidos delegados, bajo cualquier circunstancia, Venezuela ha mostrado su firme compromiso con la Corte Penal Internacional en el marco del principio de complementariedad establecido en el Estatuto de Roma y en congruencia con el derecho irrenunciable a la soberanía venezolana. En este sentido, el Estado venezolano saluda el importante trabajo adelantado con la Oficina del Fiscal, lo cual se evidencia en las 4 visitas al país que ha realizado el fiscal y en la firma y renovación de un memorándum de entendimiento bilateral. En su última visita de abril 2024, el fiscal inauguró la oficina de la Fiscalía en Caracas con un plan de trabajo conjunto que integra acciones en múltiples áreas con el objetivo de fortalecer las capacidades nacionales. Señora Presidenta, para finalizar, la República Bolivariana de Venezuela apuesta por un mundo que se construya sobre la base de los principios del derecho internacional y de la promoción y protección integral de los derechos humanos. En palabras de nuestro libertador Simón Bolívar, seguiremos consolidando un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz, un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables la igualdad y la libertad. Muchas gracias, señora Presidenta. Thank you for your statement. Je donne la parole à son Excellence, Monsieur Mario Javier Agustín Oyarzábal, l'ambassadeur de l'Argentine aux Pays-Bas. Vous avez la parole, Excellence. Señora Presidente, permítame en primer lugar felicitarla por su designación como presidente de esta distinguida Asamblea de Estados Partes. Estamos convencidos de que su liderazgo será esencial en este momento decisivo para la justicia penal internacional. La República Argentina le extiende sus mejores deseos para el éxito de sus funciones. Es un honor para mí representar a la República Argentina en esta Asamblea en un contexto internacional que demanda respuestas sólidas y equilibradas frente a los desafíos más urgentes en materia de justicia penal. Reiteramos nuestro compromiso de luchar contra la impunidad de los crímenes, guiados siempre por los principios de justicia, independencia e imparcialidad. Señora Presidenta, permítame abordar algunas cuestiones de particular relevancia bajo consideración de esta Corte. La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Tras las elecciones del pasado 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más. Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional. Nuestra misión diplomática en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores no armados, no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro. Actualmente, la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos. No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados. Exhortamos a esta Corte a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional. Señora Presidenta, en relación con las órdenes de arresto emitidas contra altas autoridades de Israel,
La República Argentina, respetando la independencia de esta Corte, desea expresar su desacuerdo. Consideramos que se debió haber evaluado con mayor profundidad el contexto en el que Israel ejerce su derecho legítimo a la defensa frente a ataques continuos perpetrados por organizaciones terroristas. Los trágicos hechos del 7 de octubre de 2023 constituyen un acto de violencia sin precedentes en la historia reciente, representando el ataque más letal contra la comunidad judía desde el Holocausto. La toma de rehenes, los asesinatos masivos y los ataques deliberados contra civiles son crímenes que deben ser condenados de manera enérgica. La República Argentina reafirma el derecho inalienable de Israel a proteger a su población, preservar su soberanía y garantizar su existencia como Estado frente a amenazas existenciales. Instamos a esta Corte a garantizar un tratamiento justo y equilibrado, considerando el contexto y la gravedad de las agresiones sufridas por Israel, perpetradas por grupos terroristas como Hamás y Hezbollah, respaldados por actores estatales. Señora Presidente, la República Argentina ratifica su compromiso con los principios consagrados en el Estatuto de Roma. Seguiremos apoyando los esfuerzos de esta Corte para que los crímenes sean investigados y sancionados con rigor. Al mismo tiempo, defendemos el derecho de las naciones democráticas a protegerse frente a amenazas existenciales y a garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En este propósito común, los Estados partes debemos enfrentar los retos inherentes al sistema de justicia penal internacional, mientras que la Corte debe continuar esforzándose por alcanzar una justicia que sea real, imparcial y efectiva. Solo con resultados equilibrados y ecuánimes, que consideren todas las complejidades de cada caso, podremos fortalecer la confianza en esta institución y consolidar los principios del derecho internacional. Muchas gracias. Merci beaucoup de votre je vous remercie de votre déclaration et maintenant je donne la parole à son Excellence Álvaro Enrique González Otero, l'ambassadeur de l'Uruguay aux Pays-Bas. Vous avez la parole, Excellence. Muchas gracias, señora vicepresidenta, autoridades de la Corte, excelencias, distinguidos delegados, representantes de la sociedad civil. En el presente año, la Corte Penal Internacional celebró el 22º aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de Roma y el 26º desde su adopción. En un escenario global que constantemente nos convoca a fortalecer y defender los pilares del derecho internacional, el Estatuto de Roma continúa siendo un instrumento cardinal en la búsqueda colectiva de justicia y rendición de cuentas. Uruguay expresa una vez más su firme compromiso con la Corte Penal Internacional y con el sistema sobre la disposición de transición, ampliando así el alcance del tratado. En este sentido, Uruguay respetuosamente hace un llamado a los Estados parte a que ratifiquen las enmiendas que correspondan para fortalecer su mandato y garantizar su eficacia. Señora Vicepresidenta, hoy más que nunca es necesario el apoyo político explícito de todos los Estados parte a su labor independiente e imparcial, en un contexto multilateral complejo y repleto de desafíos que amenazan la paz y seguridad internacionales, en todas las regiones del mundo sin excepciones, incluyendo la mía propia, situación en Venezuela. Por ello, a más de 20 años de la firma del Tratado de Roma, Uruguay renueva su vocación multilateral y de respeto del derecho internacional y continuará apoyando de manera constructiva el proceso de revisión del sistema del Estatuto de Roma, el que debe ser inclusivo con miras a perfeccionar los métodos de trabajo de la Corte Penal Internacional y así aumentar su eficiencia y eficacia,
dentro del respeto de la independencia judicial y de la oficina de la Fiscalía. Señora Vicepresidenta, reconocemos la labor desarrollada por la Fiscalía, que es reflejo de la plena vigencia y relevancia del Estatuto de Roma en el sistema internacional actual. En todas las áreas de trabajo de la Corte, Uruguay reitera la importancia del principio de representación geográfica equitativa y de una adecuada representación de los principales sistemas legales del mundo, así como la necesidad de considerar la diversidad de los contextos culturales, el balance de género y alta idoneidad técnica en los puestos jerárquicos del sistema. Destacamos en ese sentido la importante labor del secretario a fin de asegurar el funcionamiento eficaz y efectivo de este tribunal. En ese sentido, Uruguay también resalta la necesidad de contar con más asesoras especiales procedentes del Grupo de América Latina y el Caribe, entendiendo que mejorar la diversidad cultural en todos los niveles constituirá una fortaleza para la oficina del fiscal. Podemos expresar con certeza que la compleja coyuntura internacional antes señalada implicará también que el 2025 será un año de desafíos crecientes para la Corte. Por ello, insistimos en que resulta de vital importancia el apoyo financiero comprometido de cada Estado, de forma oportuna y predecible para no afectar su desempeño. Señora Vicepresidenta, me permitiré hacer referencia ahora a la región a la que represento y de forma acorde a los instrumentos del derecho internacional universales más fundamentales en materia de defensa de los derechos humanos e igualmente obligados por los principios que inspiran todos nuestros mecanismos regionales de concertación y coordinación política, en donde la democracia, la estabilidad institucional, el Estado de Derecho y la paz, así como la cooperación internacionales, son pilares indiscutibles. Uruguay ha seguido de cerca y con profunda preocupación el desarrollo de la grave crisis humanitaria e institucional que tiene lugar en Venezuela. Como consecuencia, en septiembre pasado, nuestro país ha hecho una remisión de la situación a la Fiscalía conforme al artículo 14 del Estatuto de Roma para que ésta investigue y en caso de que pudiere corresponder, disponga las medidas necesarias que fueren del caso. Lamentablemente, lejos de revertirse, la situación ha continuado agravándose, tal como lo consigna con absoluta claridad el último informe elaborado de procedimientos, así como su derecho a la reparación. En ese sentido, destacamos la importante labor del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas. El Uruguay expresa también su reconocimiento a las diversas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el importante trabajo de la Corte y resalta la importancia de lograr una efectiva comunicación entre la Corte, los Estados parte y la sociedad civil en su conjunto. Saludamos a los miembros salientes y electos y agradecemos también la labor de la Secretaría de la Asamblea de los Estados parte en apoyo a todas las facilitaciones temáticas. Destacamos que 2025 constituirá un año de particular relevancia dentro del sistema del Estatuto de Roma. En tanto se llevarán a cabo trabajos de evaluación y posible actualización de disposiciones del Estatuto referentes al crimen de agresión. Uruguay se compromete a participar de manera constructiva en estas discusiones. Finalmente, reiteramos nuestro firme compromiso con la labor de la Corte, que tras 22 años de existencia se ha consolidado como una institución indispensable para quienes creen en un mundo regido por reglas de respeto al derecho internacional y por los altos valores perseguidos por el Estatuto de Roma. Muchas gracias. Merci beaucoup de votre déclaration, Excellence. Et maintenant, je donne la parole à son Excellence, Madame Ramatoulaye Bah Faye, l'ambassadrice du Sénégal aux Pays-Bas. Speaker is Mr. Jorge Corrales, attaché at the Embassy of Panama in the Netherlands. You have the floor. Señora Presidenta de la Asamblea, Sus Excelencias, delegados, representantes de la sociedad civil, señoras y señores. Señora Presidenta, en primer lugar, permítame felicitarla
y reconocer la labor que ha venido ejerciendo durante este año y en la conducción de los trabajos de este 23º periodo de la Asamblea. Resaltamos la labor realizada por los vicepresidentes en La Haya y en Nueva York, excelentísima señora Kasangana, embajadora de Polonia, y excelentísimo señor Kanu, embajador de Sierra Leona. A la señora presidenta de la Corte, su excelencia jueza Akane, a su excelencia el señor fiscal Khan y el señor secretario Zabala Hiller, así como también a todo el personal de este tribunal, extendemos nuestros saludos y agradecimiento por ser parte de este gran equipo a favor de la justicia internacional. Señora Presidenta, Panamá reafirma su compromiso con la paz a nivel nacional, regional y global y rechazamos cualquier acto de guerra. El gobierno panameño reitera su firme convicción en los principios del multilateralismo y de un orden internacional basado en el derecho internacional, el Estado de Derecho y a favor de la justicia a nivel global. Reafirmamos una vez más nuestro compromiso con el Estatuto de Roma. Panamá respalda firmemente a la Corte Penal Internacional, a sus funcionarios electos, a su personal y a quienes cooperan con ella. Salvaguardar la integridad de la Corte, incluida su independencia judicial y procesal, es fundamental para el cumplimiento exitoso de su mandato. El Estatuto de Roma representa un compromiso internacional de poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves que amenazan la paz, la seguridad y el bienestar del mundo. La Corte tiene la obligación fundamental de exigir cuenta a los autores de estos crímenes y de impartir justicia a las víctimas por igual. La República de Panamá aprovecha esta Asamblea de Estados partes del Estatuto de Roma para exteriorizar su preocupación por la injustificada demora en la tramitación del expediente sobre crímenes atroces cometidos y que siguen cometiéndose en Venezuela. Expresamos nuestro profundo desacuerdo por la lentitud de la investigación por el fiscal de la Corte, a pesar de las evidentes vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela, especialmente a partir de la viciada elección presidencial del 28 de julio de 2024. Habiendo escuchado la intervención del fiscal en esta sala, le instamos a retomar el expediente y tramitarlo con la misma celeridad con que ha atendido otras situaciones. Los derechos humanos de los venezolanos tienen igual valor que los del resto de los pueblos del mundo. Por ello, rechazamos con la mayor contundencia acciones u omisiones tendientes a obstaculizar el desenvolvimiento transparente y efectivo de la investigación en torno a las atrocidades que ocurren en Venezuela. Panamá hace un llamado a los Estados parte que tienen la responsabilidad colectiva de apoyar y demandar la pronta adopción de acciones concretas sobre Venezuela, asegurando así que el principio de justicia universal sea una realidad para todos y todas las venezolanos víctimas de crímenes de lesa humanidad. Todas las víctimas merecen un acceso igualitario a la justicia. Señora Presidenta, la sesión de este año se celebra en un momento en que la Corte se encuentra bajo una presión considerable. Es una prioridad dar debida atención a la seguridad física de la Corte, de sus funcionarios y el personal, a las medidas de seguridad preventivas, así como de la seguridad cibernética. Todos los estados estamos llamados a contribuir al plan estratégico de la Corte y a unir esfuerzos para promover la universalidad, a fortalecer la complementariedad y a explorar formas innovadoras para la cooperación. Damos la bienvenida a la República de Armenia como Estado parte del Estatuto de Roma y acogemos con beneplácito a Ucrania, que depositó su instrumento de ratificación en octubre de este año. Señora Presidenta, las consideraciones respecto a la representación geográfica y balance de género en todos los niveles de la organización, así como la visión de contar con los distintos sistemas legales del mundo,
son cruciales para el trabajo de la Corte. Nuestra delegación reconoce plenamente las necesidades financieras de la Corte para garantizar el buen desempeño de sus operaciones y el cumplimiento de su mandato. Encomiamos los trabajos en curso de la facilitación de la excelentísima embajadora Rodríguez de Guatemala en materia de presupuesto. Reconocemos la dificultad de satisfacer y equilibrar la voluntad de los Estados parte por los aumentos sucesivos aprobados en los últimos años, así como la dificultad financiera mundial y sus repercusiones en los presupuestos nacionales. Señora Presidenta, para finalizar, hacemos un llamado a todos los Estados partes a duplicar esfuerzos, intensificar el trabajo conjunto y continuar actuando de manera consistente con los principios y dispositivos establecidos en el Estatuto de Roma, en aras de fortalecer la justicia internacional y garantizar su plena efectividad. Muchas gracias. De votre intervention. Et maintenant, je donne la parole au le représentant de Venezuelan Informal Network. Vous avez la parole. You have the floor, sir. Excelencias, señora vicepresidenta, hoy me dirijo a ustedes en representación de organizaciones de la sociedad civil venezolana en uno de los contextos de represión más severos de nuestra historia reciente. Desde las elecciones del 28 de julio hemos sido testigos de un alarmante aumento de las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, que incluyen persecución por razones políticas y de género, encarcelamientos contrarios a las normas internacionales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado estas acciones como terrorismo de Estado, denunciando la utilización de la violencia y el miedo como herramientas para consolidar el poder autoritario. Cabe destacar que el contexto preelectoral ya era desolador. Para la fecha de los comicios presidenciales, más de 300 presos políticos se encontraban encarcelados. Tras las elecciones, se han registrado más de 2.200 nuevas detenciones, la gran mayoría acompañadas de desapariciones forzadas de corta o larga duración, incomunicación, negación de representación legal de confianza y procesos judiciales sin ningún tipo de garantías. Las leyes y jurisdicciones antiterroristas se han convertido en herramientas para criminalizar la protesta pacífica y la libertad de expresión, mientras el sistema judicial es instrumentalizado como un mecanismo para la persecución política. Entre los detenidos hay extranjeros y dobles nacionales de estados presentes en esta asamblea, cuya asistencia consular ha sido además sistemáticamente negada, exacerbando su vulnerabilidad. Al día de hoy, se suman más de 18.000 detenciones por razones políticas en Venezuela. El impacto de estas acciones se extiende especialmente a madres, esposas y familiares, quienes enfrentan represalias, extorsiones y criminalización por buscar justicia, sometiéndose a un sufrimiento indescriptible. Además, los abogados defensores han sido acusados de terrorismo simplemente por ejercer su profesión. Un ejemplo claro de esta situación es el caso de Kennedy Tejeda, abogado del Foro Penal, quien hoy está detenido por intentar defender a personas arrestadas durante las protestas. Este clima de represión también afecta gravemente a las organizaciones de la sociedad civil, varias de las cuales han sido desarticuladas o forzadas al exilio. Muchas personas defensoras no están presentes hoy aquí por estas razones. Nos preocupa profundamente que la cooperación entre la Corte Penal Internacional y el Estado venezolano no haya frenado estos abusos. A pesar de la presencia de una oficina de asistencia técnica en Caracas, los ataques contra la población civil se han intensificado. La falta de transparencia de acuerdos de cooperación y la ausencia de voluntad política para garantizar justicia genuina minan la efectividad de estos esfuerzos. Ante este panorama, solicitamos a los Estados parte que acompañen las siguientes acciones que han sido requeridas a la Corte. Número 1. Agilizar las investigaciones e iniciar procesos concretos, identificando responsables de alto nivel y avanzando hacia órdenes de aprehensión. Número 2. Reevaluar la estrategia de complementariedad para evitar que los recursos destinados al sistema judicial venezolano perpetúen la impunidad y fortalezcan también la represión. La complementariedad solo será viable con cooperación estatal y un sistema judicial que no esté en manos de posibles perpetradores. No debemos olvidar que la Sala de Apelaciones ya ha concluido que el Poder Judicial venezolano no está llevando a cabo investigaciones genuinas.
Número 3, emitir un pronunciamiento público antes de la toma de posición presidencial del 10 de enero de 2025, reafirmando el compromiso de la Corte con la justicia y advirtiendo sobre las consecuencias de continuar con actos represivos. Y número 4, adoptar medidas concretas de protección para las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, incluyendo la inclusión de un diálogo directo con el fiscal de la Corte cuando se encuentre en el terreno. Representantes, señora vicepresidenta, la Corte Penal Internacional se erige como una de las últimas esperanzas para las víctimas y su misión en este contexto es crucial. Les instamos que refuercen su apoyo financiero y político. La inacción en Venezuela exige que la comunidad internacional adopte medidas firmes y decisivas para poner fin a la impunidad, tal como lo prescribe el preámbulo del Estatuto. La justicia en Venezuela no puede esperar más. Muchísimas gracias. Merci beaucoup de votre... Ya hemos escuchado este tenso momento. El gobierno argentino exigió hoy a la Corte Penal Internacional una atención inmediata a la situación de Venezuela y aseguró que la misión diplomática de Argentina en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales, mientras Panamá como Uruguay condenaron la demora injustificada en la investigación de la CPI. Hemos escuchado el discurso durante la reunión anual de los países miembros de la CPI. El embajador argentino Mario Javier Agustín aseguró que la situación de Venezuela exige atención inmediata y lamentó profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación abierta desde noviembre de 2021 ante el fiscal Karim Khan por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que están a la altura de las expectativas de la justicia internacional. Además, subrayó que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria de Nicolás Maduro y desencadenó una oleada de cuestionamientos, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más y advirtió que la impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional. Por otro lado, denunció que la misión diplomática argentina en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de las fuerzas policiales y actores no armados no identificados en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro en Venezuela. Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados. Exhortamos a esta Corte a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados a la justicia, instó Oyarzábal. Uruguay también, por su parte, alertó que están en juego la libertad, la integridad física y hasta la propia vida de cientos de personas, y Panamá expresó su profundo desacuerdo hacia la demora injustificada en la investigación de los crímenes atroces que se han cometido y continúan cometiéndose en Venezuela. En su turno de la palabra, Héctor Alejandro Constanz Rosales, embajador venezolano, aseguró que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho, de justicia, y definió lo ocurrido tras las elecciones, una campaña sistemática de desestabilización política y mediática, con la finalidad de generar un cambio violento de gobierno a costa del sufrimiento de su población. Recordemos que el fiscal Karim Khan reprendió el lunes a Venezuela por la falta de implementación concreta de leyes y prácticas y le advirtió que sus investigaciones siguen en curso y están activas, en una alerta que el camino de la complementariedad se está agotando. Además, instó en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, los niños y de la libertad de quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente, y subrayó a Venezuela la necesidad de ver el impulso de los avances reales porque la complementariedad no puede ser una historia interminable.
Por su parte, Rosales contestó a CAM y consideró preocupante que el fiscal desconociera la reactivación de la presencia de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en territorio venezolano. Mencionó: lamentamos que el fiscal se deje llevar por informaciones de campañas públicas en redes sociales impulsadas por la extrema derecha, el sionismo y potencias occidentales que pretenden aplicar un agotado colonialismo jurídico contra Venezuela a pesar de contar con canales de comunicación directa, añadió, invitando a CAN a visitar Caracas para abordar de manera directa y constructiva. Asimismo, el embajador de Venezuela rechazó lo mencionado por Panamá, Argentina y Uruguay. Argentina dejó constancia de su rechazo en la declaración: somos un Estado de Derecho, nuestro gobierno es elegido democráticamente y de manera transparente, le respondió al embajador de Venezuela. Por otro lado, también Panamá tomó la palabra y rechazó cualquier declaración o acusación realizada por el embajador de Venezuela que no sean verificables. Lo mencionado por Venezuela no cuenta con nuestra aprobación. Rechazamos las irregularidades antes y durante el proceso electoral. Hacemos un llamado para que se respete la voluntad del pueblo venezolano que favorece a la oposición. Por su parte, Uruguay también rechazó lo mencionado por el embajador de Venezuela. Muy bien, y este fue el tenso momento que protagonizó Venezuela contra Panamá, Argentina y Uruguay, quienes le reclamaron ante el CPI. ¿Y ustedes qué opinan de este tenso momento? Déjenme saberlo en la cajita de comentarios. Recuerden, somos el Búnker Digital, tu lugar seguro de información.